tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combater por Willax. Día bastante complicado y con noticias aparentemente bomba. Resulta que hay un trascendido que ha incendiado la pradera de la política peruana. Aparentemente, porque es algo que no se confirma, que tiene un asidero legal ciertamente, pero no está confirmado, el Tribunal Constitucional le habría dado la razón al señor Pedro Olachea, al que es presidente del Congreso con respecto a su demanda competencial. El Tribunal Constitucional había votado en contra de Vizcarra, mejor dicho, a favor de la contienda competencial, en el sentido de que nosotros hemos tenido un golpe de Estado. Y aparentemente hay 5 votos contra 2, los votos a favor. Estoy hablando de un trascendido, de que el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, habría incurrido en una infracción constitucional manifiesta y que habría cerrado inconstitucionalmente el Congreso. Serían los votos de Sardón, de Blume, de Ferrero, de Miranda y de la propia Marianela Ledesma, en el sentido de que no se puede hacer una interpretación fáctica de la denegatoria de la confianza a Salvador del Solar por el tema del voto del propio TC. ¿Por qué? Porque se le dio la confianza. Ese es en cuanto al fondo del asunto. En cuanto a la forma, el presidente constitucional de la República se zurró en la Constitución al cerrar el Congreso en esa noche infausta del 30 de octubre del año pasado, cuando dijo que lo hacía solo con Vicente Ceballos. Vicente Ceballos no tenía Consejo de Ministros, no había renunciado adecuadamente el Consejo de Ministros de Salvador del Solar, no ha habido referéndum ministerial. O sea, han habido errores en cuanto a forma y fondo, y esto tiene consecuencias que la verdad nadie sabe, salvo los superperitos. Por dar un ejemplo, se podría publicar esto el próximo día lunes, y ahí se haría un tole-tole, porque podrían decir que una vez que ha pasado esto, al presidente había sido cesado en sus funciones, tendría que asumir Mecha Arauz, pero renunció, después tendría que asumir, si no, la presidencia de la República, el señor Olachea. Vizcarra se tendrá que ir a su casa, podrían detener a Vizcarra y se generaría un clima de absoluta, pero absoluta inestabilidad, porque además se tendrían que anular la convocatoria de las elecciones. Esto es algo cataclísmico hasta donde nosotros los legos lo podemos entender. Pero mejor le tocamos la puerta a una persona que es constitucionalista hace 40 años, ha sido ministro de Justicia y presidente del Tribunal Constitucional, para que nos explique sobre ese trascendido las diversas posibilidades. Doctor Víctor García Toma, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Philip? Gusto en saludarlo. Buenas noches. Yo muy bien en el plano personal, pero muy confundido en el plano político y jurídico. Le ruego nos dé su opinión de lo que podría pasar si esta noticia se confirma. Parece poco probable la veracidad de esta información, Philip, porque hasta donde se tiene conocimiento, no han habido sesiones de pleno para discutir una ponencia en concreto. El tribunal está en receso hasta los primeros días del mes de enero y por consiguiente de manera oficial ni se han reunido ni está funcionando. Pero la propuesta es interesante en el sentido de imaginar escenarios de lo que podría contener ese fallo. Un primer aspecto que será vital seguramente será el de precisar, el detallar de manera más prolija cuál es el alcance y contenido de la denominada cuestión de confianza. Un segundo punto es verificar si existe o no dentro del, contenido constitucional esta famosa expresión de denegación fáctica, ¿no? Que aparentemente, hasta donde yo sé, no existe. Más aún, hubo una aprobación expresa al pedido del presidente de la República. Un tercer punto es el referido si la disolución fue constitucional o no. Si la disolución fue inconstitucional, el presidente estaría en curso en los alcances del artículo 117 de la Constitución, que señala que si bien es cierto que el presidente no puede ser procesado o acusado durante su mandato, una de las excepciones a esa regla es por haber disuelto de manera contraria a lo previsto por la Constitución el Congreso de la República. Por consiguiente, la situación del presidente se vería, en el próximo Congreso.
y lo más probable es que se le iniciaría allí un proceso por infracción a la Constitución, ¿no? Que lo podría llevar, en este caso, a la vacancia. Otro tema que nos parece importante, y usted lo ha señalado, Philip, es el mecanismo utilizado por la disolución. Es decir, si bien la Constitución no señala un procedimiento específico, es claro que si para otras circunstancias menores el presidente requiere de la votación de su Consejo de Ministros, máximo cuando la cuestión de confianza genera la caída del gabinete, esa aprobación tendría que haber sido hecha o por el gabinete que se fue o por el nuevo gabinete, ¿no? Pero eso no se ha producido ni lo uno ni lo otro. Hay la firma del presidente Vizcarra, que no tiene, que tiene un valor simbólico, porque la firma importante es la de los ministros, que son las que respaldan las decisiones del presidente. Y allí solamente aparece la del actual presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, hay